Bien, la última parte de la respiración celular es el proceso donde finalmente se puede conseguir las moléculas energéticas, o sea, el ATP. ¿Ya? Ya hemos visto cómo se transportan los electrones desde diferentes fuentes, ¿ya? Siempre obtenidas de la oxidación de moléculas orgánicas, hasta los diferentes complejos eh, que, que, se asocian en a la coenzima Q en la cadena de electrones y fluyen transportando protones que se acumulan en el espacio intermembrana. ¿Okay? Ese caballero que está ahí arriba es uno de los responsables de determinar cómo es que se hace la transferencia energética entre el potencial osmótico, en este caso quimiosmótico, eh, del flujo de protones con la generación directa de ATP. Y aquí, como les decía, participa un complejo especial que se conoce como la ATP sintetasa, o a veces se resume como ATPasa simplemente, y que es un complejo que contiene varios tipos de proteínas. ¿Ya? Algunas partes del complejo ATPasa están incluidas o metidas en la membrana interna de la mitocondria, y otras están orientadas hacia la matriz mitocondrial. ¿Ya? Entonces, a las dos partes se les ha llamado la porción F0 y la porción F1. ¿Ok? A las, a las proteínas que están en la porción F0 se les ha dado nombres con letras arábigas, ¿ya? A, B, C, son tres tipos de proteínas ahí involucradas. Y a la porción F1 se les ha dado nombres de letras griegas: alfa, beta, gamma, delta y épsilon. ¿Ok? Ahí pueden ver la estructura ustedes. ¿Ya? Eh, Existe una proteína A, aquí pueden ver ustedes, una proteína A en la F0. Existen dos proteínas B en la F0. Bueno, en realidad están en la F0, pero también sobresalen y se conectan un poco hacia la parte de arriba, ¿ya? Las B, pueden ver ustedes ahí. Y de la C es número variable y eso depende del tipo de mitocondria, ¿ya? O de tipo de ser vivo, porque hay algunas bacterias que también hacen respiración celular. Eh, entonces ahí varía el número de proteína C, ¿ya? Las, la, la porción F1 contiene tres proteínas alfa y tres proteínas beta que están intercaladas. Aquí pueden ver, aquí se nota solamente una, pero en todo alrededor tenemos alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. ¿Ya? Por en medio de ellas, pasa una proteína que se llama gamma, ¿ya? Que es importante porque va a ser la que va a hacer cambiar de configuración sobre todo a las beta, que son las que van a formar ATP. Y tenemos además dos proteínas de conectoras, que son la delta y la épsilon. ¿Ven? Además, tenemos la gracia de que en esta estructura hay cosas que se mueven y cosas que son estáticas. ¿Ya? Y los elementos que son móviles en la porción de abajo, en la porción F0, son las proteínas C. De hecho, estas proteínas pueden girar. ¿Ya? Se mueven como un rotor. Es, Esto literalmente es como una turbina. Lo vamos a ver cómo funciona después. Es literalmente, si uno lo observa, es idéntico el funcionamiento a una turbina. ¿Ya? Es como que ingresase agua por un lado, lo hiciese girar y sale el agua. Parecido. En este caso, en vez de agua, son protones. Entonces, la parte C es la que se mueve. Y de la porción F1 se mueven el conector que es epsilon y gamma. ¿Ya? Gamma se mueve por en medio de las otras. Todo lo demás es estático. La proteína A es estática, no se mueve. Las proteínas B, que son conectoras, son estáticas. La delta, que es conectora, también es estática. Y todas las proteínas que están acá, las alfa y beta, las tres, son estáticas. ¿Ok? Entonces, esto es un esquema donde toda la parte de arriba es estática y tiene un soporte hacia el lado. Pueden ver, todo esto es el lado. Y en medio, por en medio de ellas, aquí hay una zona de proteínas que van girando, van dando vuelta. Y como están conectadas con epsilon y gamma,
Estas hacen girar a gamma en medio. Y gamma, al rotar aquí, va cambiando la estructura de las proteínas beta. ¿Ya? Es más o menos cómo ocurre el proceso. Aquí vemos otro esquema para ver si les queda más claro. Les voy a mostrar varias imágenes para algunas les hará clic para ver cómo funciona este proceso. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. La parte estática. Veamos la parte estática. La parte que no se mueve. ¿Ok? La vamos a marcar con azul. Las proteínas alfa y beta no se mueven. ¿Ya? Toda esta parte es estática. Estas proteínas de acá también son estáticas y A es estático. Entonces, lo que tenemos en realidad es un esquema, una estructura así estática. Y la parte que se mueve, vendrían a ser las proteínas C, que van a ir girando aquí dando vueltas, van a ir girando, ¿ya? Y al girar, hacen girar al conector epsilon y a gamma. Entonces, gamma también se mueve, esto también se mueve. Y gamma es el que gira y al girar va cambiando la estructura de cada proteína beta de forma separada. Porque la proteína que forma el ATP es la proteína beta. ¿Ya? Las proteínas alfa son proteínas que se parecen mucho a beta, pero que han perdido actividad. ¿Ya? La beta es la que hace el trabajo. ¿Ok? Pero para poder cambiar, esto tiene que girar. Y vamos a ver cómo ocurre. Otro esquema de la TPasa, para que vean cómo funciona. ¿Ven? Toda esta parte que está acá, toda esta parte que está acá, vendría a ser una parte estática. ¿Ok? Se mantiene quieta. Y aquí tenemos esto en azul, vendría a ser la proteína de color. Esto va girando. Las proteínas C son las que giran. Y al girar van haciendo girar a epsilon y gamma gira en medio. ¿Okay? Entonces, si lo miramos desde arriba, vamos a ver esto. ¿Ya? Aquí tenemos a las proteínas alfa y beta, ¿ven? Intercaladas. Alfa, beta, alfa, beta, alfa y beta, intercaladas. Las alfa no importan, porque las alfa, a pesar de que pueden unir ADP y ATP, las alfa no trabajan, ¿ya? No hacen ningún trabajo. Las que trabajan son betas. Ahora, ¿cómo trabaja? Aquí abajo vemos la vista del complejo desde abajo, mirada desde abajo. Y estas son las proteínas, pueden ver ustedes, C. ¿Ya? Estas proteínas son las que van a girar. Y al girar van a hacer girar a todo hacia arriba. Entonces, esta proteína que está acá en medio, vamos a ponerlo con color rojo para que se note, ¿ya? Esta proteína que está acá en medio, esta proteína es la proteína gamma. Y esta gira. Entonces, como la proteína gamma gira, interactúa con las diferentes betas. Con esta beta interactúa una región, con esta beta otra región, con esta beta otra región. Entonces, como tiene varias regiones, la interacción con beta hace que cada beta se encuentre en un estado diferente. Beta tiene tres estados. Tres estados. El estado que está vacío, ¿ya? El estado que está vacío, no tiene nada unido en el sitio activo. El estado donde al sitio activo ha entrado ADP y fósforo inorgánico. Y el estado donde está catalizando. ¿Okay? Donde ya lo juntó a esto, se forma ATP. Entonces, como beta va girando, al ir girando va haciendo que cambien de estado. Entonces, esta beta que está vacía, cuando esta gamma gire y ahora se ponga en esta posición, aquí en este estado permitirá el ingreso de ADP y fosfato. Y este estado va a haber catalizado el ATP. ¿Ya? Y este estado estará vacío porque el ATP se salió. Entonces, conforme gire, va cambiando la forma alternativamente de las tres betas. Entonces, en un momento dado, yo tengo una beta que ya produjo ATP, otra beta que recién está uniendo ADP y fósforo, y una beta que está vacía, esperando que llegue el sustrato. Y conforme gire, cambiarán de posición de manera alternada. ¿Ya? ¿Cómo gira esto? Gracias al flujo de protones que van a producirse, que van a producir la rotación de C. ¿Cómo ocurre ese flujo de protones? ¿Ya? También es fascinante este proceso. Fíjense acá. Aquí tenemos
Esto en morado es la proteína A, ¿ya? Y lo que se ve en celeste de acá atrás son las proteínas C, ¿ok? Entonces, recuerden que A es estático y las C se van a mover. La proteína A tiene dos canales, uno que se abre hacia el espacio intermembrana y uno que se abre hacia la matriz, ¿ok? Por esos canales que están acá, pueden verlo, por este canal que está acá, puede ingresar un protón, ¿ok? Pero el protón no puede pasar a este lado, no puede pasar para acá, ¿ok? Tiene otro canal que da hacia la matriz, pero el protón ingresa acá y no puede pasar hacia este canal de acá. No están conectados. Entonces, lo que hace es que el, el, el protón ingresa acá, como pueden ver ustedes, ingresa a la proteína a este canal, y una vez estando acá, es movilizado hacia atrás, hacia atrás. ¿Y qué está atrás? La proteína C, ¿ok? Entonces, la proteína C no puede capturar protones por acá arriba, solo captura protones aquí en medio. Pero para poder hacerlo eso, tiene que estar asociado a. Entonces, el protón ingresa por A y luego se mueve hacia atrás donde está C, ¿ok? Eh, al hacer eso, se corre un espacio. ¿Ven? Aquí está el protón en rojo, el protón nuevo, se corrió un espacio. Esto, en realidad, esto giró. ¿Ven? Hubo un giro acá. Giró. Cuando gira, otro protón ingresará acá y empujará otra vez y otro protón y cada vez va empujando. Entonces, conforme van protones ingresando, van empujando hacia atrás la proteína C y van haciendo de que esto gire, vaya girando. Entonces, cada giro que dan, cada C que se mueve, ingresa otro protón, hasta que eventualmente el protón que ingresó primero acá habrá dado la vuelta y llega al otro canal de A. Entonces aquí se mueve de atrás hacia adelante, de C hacia A. Y ahora como está en A ya puede salir y queda vacío. La C está vacía ahora y vacía se mueve hacia el otro sitio. Y estando vacía, tiene libre para que aquí ingrese otro protón y se mueva hacia atrás y así sigue movilizándose. ¿Okay? Entonces, en términos generales, esto es como una turbina. En una turbina ingresa agua, empuja una paleta, ingresa más agua, empuja la siguiente paleta y así, y el agua sale por otro lado. Y esto es parecido, es un flujo, solo que esto no es agua, estos son protones. Ingresan los protones, mueven la proteína y todo el complejo va girando. Y como este complejo estaba unido al complejo de arriba que se unía a gamma, eso hace que se mueva la parte de las proteínas beta que van a hacer el catálisis de ATP. ¿Ya? Entonces, esta es la forma en que se moviliza, C. Conforme fluyen los protones, va girando y B y gamma es la que va haciendo el cambio. ¿Ya? Aquí pueden ver las formas en las cuales está. En esta animación de abajo se puede mostrar con más detalle. Pueden ver cómo va cambiando. Esto en negro representaría gamma. ¿Ven? Y aquí tenemos las 3 beta. Solamente se ha puesto 3 beta porque las alfa recuerden que no hacen nada. ¿Ya? Entonces, tiene un estado donde está vacío, se abre, ingresa, cataliza. Mientras una está cambiando, sacando ATP y poniendo ADP, la otra está uniendo el sustrato y la otra ya está catalizando. ¿Okay? Entonces, cada que va girando, cada una de las beta está en un estado. En estado abierto, en estado de unión con los sustratos, en estado de catálisis. ¿Y por qué va cambiando el estado? Porque gamma se une de forma diferente conforme va girando. Y eso es lo que va haciendo de que se vaya generando la rotación. Y a la derecha pueden ver ustedes el proceso. ¿Ven? Si ustedes notan acá, aquí tenemos las proteínas C que van girando. No se muestran los protones. ¿Ya? Pero aquí tenemos las proteínas C que van girando. Y eso hace girar aquí adentro, si ustedes pueden notar. Aquí adentro está que se mueve gamma. ¿Ven? Entonces gamma al girar está cambiando la configuración alternativamente de las beta. Y eso hace de que se abre el sitio activo, ingrese ADP con fosfato, catalicen, libere. Y así, conforme gira y gira y gira, va haciendo el proceso de manera continua. ¿Ya? Aquí hay otra animación
para que vean ustedes cómo alternativamente van cambiando las estructuras de beta. ¿Ya? Aquí ven la C que van girando, la proteína gamma, que al movilizarse arriba cambia la configuración de beta. ¿Ya? Y ahí beta se abre, libera, captura, metaboliza. Se abre, libera y así. Entonces, de esa forma se va generando la catálisis de ATP mediada por el flujo de protones. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya, ese es más o menos el esquema general de cómo ocurre el proceso. ¿Ok? Entonces, así se asocia el flujo de protones. Entonces, consideremos algo. Los protones que son movilizados hacia el espacio intermembranario, y esto ocurre en las crestas, ¿ya? Por eso es que eh, la mitocondria tiene zonas plegadas, porque como aquí se genera transferencia de protones, en estas regiones son zonas que tienen más protones que estas regiones de acá. Entonces, eso facilita de que el flujo sea más rápido, ¿ok? Porque eh, aquí se acumulan protones del transporte de la cadena de electrones, pero los protones van a regresar, ¿ya? Entonces, normalmente, normalmente la cantidad de protones que son transferidos al espacio intermembrana es la misma cantidad de protones que van a regresar. ¿Ok? Pero como pueden ver ustedes acá, no es que por un protón o por dos protones se metabolice un ATP, porque esto es un flujo, no es algo que sea exacto. ¿Ya? Aún así, los científicos han sido capaces de establecer mediciones más o menos precisas de por cada cuántos ATPs se produce por cada cuántos protones que ingresan se produce un ATP. Y más o menos haciendo cálculo, recuerden que, imagínense, contabilizar esto a nivel microscópico, a nivel molecular, es complejo. ¿Ya? Se han hecho hartos ensayos. De hecho, si ustedes revisan los libros más antiguos, van a encontrar una equivalencia diferente. En la actualidad las equivalencias son más precisas, hay mejores equipos, etcétera. Y se ha encontrado que aproximadamente, pero hay variaciones, aproximadamente cada 3 protones generan un giro, un tercio de giro suficiente para producir la catálisis de un ATP. ¿Ya? Entonces, aproximadamente 3 protones se necesitan para producir un ATP. Pero ojo, los protones no solo se necesitan para que funcione la ATPasa. Los protones también son importantes para poder meter fosfato a la mitocondria. ¿Ok? Porque recuerden una cosa, el ATP se produce en la mitocondria, pero más del 90%, 95% del ATP sale al citosol para ser utilizado por la célula. La célula se gasta el ATP y ¿en qué se produce? Se separa en ADP y en fósforo inorgánico. Entonces, el ADP y el fósforo inorgánico tienen que ingresar a la mitocondria. Hay un cotransportador que saca ATP y mete ADP. Y ahí no se pierde nada. Pero el fósforo, que es una molécula con carga negativa, para poder ingresar requiere un cotransporte. Y ahí se gasta otro fósforo, otro hidrógeno, otro protón. ¿Ya? Entonces ahí el fósforo pasa asociado con el protón. ¿Ya? Entonces esto es como un transportador activo secundario. El protón pasa en favor de gradiente, esto pasa en contra de gradiente. ¿Ya? Entonces de esta manera es que se facilita el proceso. En suma, aquí tenemos 3 protones que se gastan para producir un ATP, más el protón que se gasta para meter el fósforo y poder continuar. En promedio son 4 los protones que se requieren aproximadamente por cada ATP producido. Ese es el cálculo que se utiliza para determinar cuánto es la producción energética desde diferentes moléculas. ¿Ya? Por cada 4 protones se genera un ATP. ¿Ya? ¿Cómo se regula todo este proceso? ¿Cómo se regula? ¿Cuál es el principal producto de la respiración celular? El ATP. ¿Ok? El ATP. Entonces, si una célula tiene gran cantidad de ATP, ¿qué debería hacer con la ruta?
hacerla más lenta, reprimirla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le sobra ATP. ¿Para qué quiere rápida una ruta que produce más ATP si ya tiene harto? Entonces, el mismo producto, el mismo ATP, es un inhibidor del proceso. En este caso particular, del complejo 5. ¿Ya? Ahora, si en la célula hay poco ATP y mucho ADP, el ADP es un estimulador, porque el ADP es un indicador de que tiene poca energía. Si tiene poca energía, hay que acelerar la ruta. ¿Ok? Eh, el NAT. El NAT también es otro de los metabolitos abundantes. Recuerden, el NAT en su forma oxidada bloquea esto. El NAT el NADH viene a ser el sustrato de esto. Si tengo harto sustrato, bueno, hay que gastarlo, hay que procesarlo. ¿Ya? Si tengo nada oxidado, no tiene sentido acelerar esto. ¿Ya? Y el oxaloacetato, que también es otra molécula del ciclo, también participa, en este caso particular, eh, bloqueando el complejo 2. ¿Ok? Entonces, en general, los elementos que son energéticos indicarán eh, que se debe bloquear la ruta. ¿Ya? Y los elementos que indican poca energía, hay que acelerar la ruta. Eh, como balance general del proceso de respiración que viene desde glucosa, tenemos lo siguiente. ¿Ya? En la transformación de piruvato en acetil-CoA, aquí produjimos NADH. En la degradación de acetil en el ciclo de Krebs hasta CO2, producimos eh, NADH, FADH y GTP. ¿Ah? Y en la fase 3 tomamos estos NADH con FADH, este NADH de acá también, y todo esto lo vamos a meter en la fase 3. ¿Ok? Y recuerden que el NAT transporta 10 protones, ¿ya? 10 protones, y el FAT transporta solamente 6 protones. ¿Ok? Porque el NAT utiliza el complejo 1 que transporta 4 protones más que no son transportados cuando se usa el FAT. Basándonos en esa equivalencia y considerando el hecho que mencioné hace un rato que cada 4 protones producen un ATP, es que nosotros utilizamos las equivalencias de cuánto, eh, de cuánto, de cuánto ATP neto se puede producir desde la oxidación de la glucosa. ¿Ya? El NAT lo vamos a multiplicar por 2,5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque consideren la equivalencia de que 4 protones producen un ATP. ¿Ya? 4 protones producen un ATP. Y el NAT hemos quedado en que transporta 10 protones. Entonces, son 10 protones que van al espacio intermembrana que van a regresar. Entonces, 10 protones son 2,5 ATPs. Esa es nuestra equivalencia. En cambio, el FAT, recuerden que solo transportaba 6 protones. Entonces, 6 protones solamente es 1,5. ¿Ya? Ahora, esto que decimos 1,5, 2,5 ATPs es para hacer un cálculo. No podemos decir en la práctica que se produjo medio ATP, sería ilógico, ¿ya? Solamente es por un tema de cálculo, ¿ok? En la práctica ni siquiera son los valores reales, porque en la práctica eh, la cantidad de ATP producido varía, ¿ya? Se han hecho estimaciones y bajo ciertas condiciones pues, se puede gastar más protones, bajo otras condiciones menos protones, es variable. Pero para hacer un estudio, para hacer una cuantificación, se estandariza con esta aproximación matemática. ¿Ya? Entonces, considerando eso eh, desde una glucosa oxidada completamente, en la glicólisis hemos visto que se producen 2 ATPs, pero se producen 2 NAD. Ahora, este NAD, recuerden, lo podemos transformar por 2 lanzaderas. Por la lanzadera de glicerol fosfato, entraba como si fuese FAT, entonces serían, si es FAT, sería 1,5, 2 por 1,5, 3. Si el NAT lo metemos por la lanzadera de malato aspartato, que es la otra lanzadera, el NAT entra como NAT. Y serían 2 por 2,5 son 5. ¿Ya?
En la fase 1 de respiración celular, el paso de piruvato a acetil son 2 NAD, que también son 5 ATP. En el ciclo de Krebs son 6 NAD. Recuerden que la glicólisis produce 2 piruvatos, ¿ya? 6, ahí tenemos 15, el FAT y el GTP. Sumado todo eso, nos encontramos que dependiendo de la lanzadera que se utilice, la célula produce entre 30 a 32 ATPs, oxidando completamente la glucosa. Esto comparado con los 2 ATPs que se producen solo en la glicólisis, obviamente nos da cuenta de por qué razón la respiración celular es la ruta energética favorita de los seres vivos. ¿Okay? Porque produce 15 veces más, al menos ATP, que en la glicólisis, partiendo de la misma molécula, partiendo de la glucosa, ¿ok? Solo que hace oxidación completa. Entonces, por esa razón es que la respiración celular es una ruta tan importante, ¿ya? En los mamíferos, de manera particular, en algunos tejidos adiposos, como el tejido pardo, en la mitocondria de esos tejidos hay una proteína especial que desacopla el último paso, o sea, el complejo 5, de los otros complejos. Y lo que realiza en este caso es que en esos tejidos hay dos cosas. Está la TPasa, pero hay una proteína que se llama termogenina, ¿ya? Y esta proteína lo que hace es que una parte de los protones van a pasar por acá y producirán ATP, pero la mayor parte van a pasar por esta proteína y van a ser transformados en calor, ¿ya? Este tejido es importante particularmente en los recién nacidos. Vamos a verlo más adelante de nuevo. Pero es importante en los recién nacidos porque permite que se genere calor, ¿ya? Los recién nacidos, vamos a hablar más adelante cuando hagamos integración un poquito, son un desastre metabólico. Porque se han pasado 9 meses en donde la madre se ha encargado de regular sus procesos, de regular su temperatura, de regular sus metabolitos, de regular bioquímica y fisiológicamente montones de cosas. Entonces, tienen que pasarse los primeros 6 meses, los recién nacidos, en humanos estamos hablando, eh, ajustando sus procesos, ¿ya? Por eso es que los recién nacidos pueden tener la glucosa en 180 como en 70 o 60 y sin problemas, porque están ajustando, aprendiendo a ajustar todavía, ¿ya? Eh, los recién nacidos pueden tener su temperatura de la parte, me refiero de los brazos, por ejemplo, si uno le mide, puede estar muy frío, puede estar a 34 grados, ¿ok? Eh, pero la parte del torso del cuerpo, ¿ya? El pecho, la espalda, los riñones, toda esa zona del torso, donde están los que se conocen como órganos nobles, de un bebé jamás estará fría, porque toda esa zona tiene grasa parda, y esa grasa es la que permite generar calor y mantener a ciertos tejidos, al corazón, a los pulmones, a los riñones, las carótidas que van al cerebro, por ejemplo, todas esas tienen grasa parda y esas producen calor para que los tejidos se mantengan estables a una temperatura, ¿ya? Pero si ustedes le tocan la mano a un bebé, puede estar helada o puede estar caliente, etcétera, comparado con temperatura normal del cuerpo humano, porque están aprendiendo a regular. Pero hay tejidos que es necesario que se mantengan estables en temperatura y para eso tenemos esta proteína especial, ¿ok? De manera general también podemos indicar de que toda esta ruta, siendo tan importante, eh, tiene inhibidores o desacoplantes. Inhibidores son para la parte de los transportes de electrones y desacoplantes son desacoplantes entre la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa, ¿ya? En donde pasan protones por la membrana sin pasar por acá, sin producir energía. Hay una gran cantidad de toxinas, ¿ya? Una gran cantidad de toxinas. Algunas se han utilizado como antibióticos, otras como herbicidas, pesticidas, etcétera, ¿ya? Venenos en términos generales. Por ejemplo, aquí pueden ver el cianuro que bloquea el complejo 4, ¿ya? Eh, el, el monóxido de carbono también bloquea el complejo 4, ¿ya?
algunas ácidas, ¿ven? Etcétera, ¿ya? El 2,4-D, que se utilizaba harto como un herbicida, también se utilizó un tiempo como reductor de peso, ya que desacoplaba esto y hacía que se gasten más grasas para producir energía, ¿ya? Pero es peligroso su uso. Entonces, en general, esta ruta, como es una ruta importante, como produce la mayor cantidad de la energía celular, casi cualquier cosa, casi cualquier molécula que inhiba o bloquee parcialmente la ruta, se convierte en un veneno poderoso, en un veneno bastante tóxico. Así que hay que tener bastante cuidado con el manejo de estas cosas, ¿ya? Por otra parte, siendo que es una ruta muy importante, también se han encontrado gran cantidad de enfermedades asociadas o relacionadas, ¿ya? Eh, tanto defectos en el metabolismo del piruvato, o sea, transformación de piruvato en acetil. Recuerden una cosa, cuando se hace glicólisis se produce piruvato y el piruvato tiene que procesarse en una de dos rutas, o va a respiración celular o va a fermentación. Y si una persona tiene defectos en la primera etapa de respiración, que es transformación de piruvato a acetil, la otra ruta será más usada. Entonces, estas personas tienen una tendencia a formar más ácido láctico de lo normal, a hacer más fermentación de lo normal, ¿ya? Igual es peligroso porque en la fermentación no se produce mucha energía, ¿ya? Solo lo que pasó en glicólisis. Entonces, eh, y en general cualquier enfermedad asociada a esto son bastante peligrosas, ¿ya? Se han encontrado deficiencias de enzimas del ciclo de Krebs o de las cadenas de electrones, pero en general son problemas en donde las enzimas fallan un poquito, pero son tan importantes porque producen la mayor parte de energía, que el hecho de que su actividad disminuye un poquito ya se genera una enfermedad importante en el cuerpo, ¿ya? Eh, Hay varios tipos de enfermedades, síndrome de Ley, casi todo, bueno, como estas son proteínas mitocondriales y el proceso ocurre en la mitocondria, se asocia directamente eh, con este organelo, ¿ya? Casi todas tienen que ver con defectos eh, neuronales, hepáticos o musculares, porque los tejidos que mayor cantidad de mitocondrias van a utilizar como fuente energética son justamente las neuronas, el hígado y los músculos. ¿Ok? Como curiosidad, también tengo que mencionarles de que existe una ruta metabólica que se llama respiración anaeróbica. Ya, no es fermentación, pero la hacen algunos organismos, sobre todo bacterias, que hacen una ruta similar a la respiración, pero que como viven en lugares donde no hay oxígeno, el receptor final de la cadena de electrones no es oxígeno, sino que es otra cosa, ¿ya? Entonces tienen una ruta parecida a la que hay en la mitocondria, pero su aceptor final puede ser otra cosa. Puede ser un sulfato, puede ser CO2 o alguna otra molécula. ¿Ok? Esos son organismos, bacterias, que viven en lugares anóxicos y que pueden hacer también respiración, pero sin utilizar oxígeno, ya utilizando otras cosas.